En este ejercicio de datos agrupados, pero sin intervalos, me piden calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de la temperatura mínima registrada en La Rosilla, Durango, durante un mes, con información de la siguiente tabla. Entonces, aquí en esta tabla tengo a la variable de estudio, que es la temperatura en grados Celsius que se registró durante un mes en La Rosilla, Durango. Y tengo aquí en esta columna el valor de la frecuencia simple o frecuencia absoluta simple. Entonces lo que indica esto es que se registró 1 grado Celsius de temperatura durante 11 días como temperatura mínima. Se registraron 2 grados Celsius de temperatura durante 13 días y se registró 3 grados Celsius de temperatura durante 6 días. Entonces, primero voy a considerar que se trata de una población, no de una muestra, sino de una población. Y el número de datos va a ser igual a sumar todos estos valores. Entonces, si yo sumo todos esos valores, voy a obtener el número de datos. Entonces, 11 más 13 más 6 da como resultado 30. Son 30 datos de 30 días. Entonces voy a usar las siguientes fórmulas para calcular a la varianza. Voy a usar la fórmula de cada dato xy menos el promedio, todo esto al cuadrado. Como son datos agrupados, lo voy a multiplicar por fi, lo voy a sumar y lo voy a dividir entre el número de datos, y de esta forma voy a obtener sigma al cuadrado, que lo que representa es la varianza poblacional. Para obtener el promedio, simbolizado con esta letra mu, yo sé que el promedio o media aritmética se calcula en datos agrupados como la multiplicación de la variable de estudio xy por la frecuencia simple. Esto lo sumo y lo divido entre el número de datos. Entonces, de esta forma obtengo el promedio poblacional, que si fuera muestra sería exactamente lo mismo, nada más cambia la letra. En lugar de mu se utiliza x barra y en lugar de n mayúscula se utiliza n minúscula, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Para calcular al coeficiente de variación voy a usar la fórmula que dice que es igual a la división de la desviación estándar entre el promedio, y esto lo multiplico por 100 para tener el resultado como porcentaje. Entonces voy a comenzar por calcular el promedio. En esta tabla de cálculos voy a anotar en esta columna la multiplicación de xy por fi, o sea, la variable de estudio por la frecuencia simple. Entonces el primer valor sería 1 por 11, pues resulta 11. Este segundo valor sería 2 por 13, resulta 26. Y este tercer valor sería 3 por 6, serían 18. Entonces aquí tengo la multiplicación de la variable de estudio xy por la frecuencia simple f minúscula subíndice i. Ahora lo que voy a hacer es sumar estos valores. Entonces aquí voy a poner sigma, esta letra se llama sigma, esta letra también se llama sigma, esta es sigma mayúscula, esta es sigma minúscula. Entonces esta sigma lo que significa es que voy a sumar estos tres valores: 11 más 26 más 18. Esto resulta 55. Entonces, para obtener el promedio, ya tengo esta parte de la fórmula desarrollada. Entonces ya multipliqué xy por fi, ya lo sumé y el resultado es 55. Entonces queda igual a 55 sobre el número de datos, que es 30. Entonces queda 55 sobre 30. Esto resulta 1.833, truncado a 3 decimales. Y entonces este sería el valor del promedio o media aritmética, y las unidades son grados Celsius. Lo siguiente que voy a hacer es calcular la varianza poblacional. Entonces voy a seguir esta fórmula. Lo primero que voy a hacer es
A la variable de estudio le voy a restar el promedio. Entonces aquí voy a anotar el encabezado. La variable de estudio xy menos el promedio mu. Entonces el promedio es este valor, lo voy a anotar por acá. 1.833. Entonces para este primer valor lo que tengo que hacer es, a la variable de estudio 1 le voy a restar el promedio 1.833. Esto resulta negativo 0.833. El siguiente valor aquí sería la variable de estudio 2 menos el promedio 1.833. Resulta 0.167. Y el tercer valor sería xy, que ahora es 3, menos el promedio 1.833. Resulta 1.167. ¿En qué parte de la fórmula voy? Pues ya realicé esta resta. Ahora lo que voy a hacer es elevar esa diferencia al cuadrado. Entonces aquí voy a poner el título, más bien el encabezado, en la tabla de cálculos. xy menos el promedio al cuadrado. Entonces este primer valor va a ser igual a elevar este número al cuadrado. Entonces en la calculadora lo voy a escribir entre paréntesis, negativo 0.833, todo esto a la potencia 2, y esto resulta 0.693 truncado a 3 decimales. Resulta positivo puesto que el menos también se eleva al cuadrado, entonces menos por menos pues resulta más. El siguiente valor sería elevar este número al cuadrado. Entonces, como este número es positivo, no necesito escribirlo entre paréntesis, nada más escribo 0.167. La tecla de potencia a la potencia 2 resulta 0.027 truncado a 3 decimales. Y este tercer valor sería este número al cuadrado. Resulta 1.361 truncado a 3 decimales. Entonces en la fórmula vamos en esta parte. Ya hice esta resta de la variable de estudio menos el promedio, ya lo elevé al cuadrado. Lo que sigue es multiplicar por la frecuencia simple. Entonces voy a escribir el encabezado aquí en esta tabla de cálculos. Frecuencia simple que multiplica a la variable de estudio menos el promedio al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar estos valores que ya tengo por la frecuencia simple respectiva. Por ejemplo, para este primer valor voy a multiplicar 0.693 por 11. Resulta 7.623. Para este segundo valor multiplico 0.027 por 13. Resulta 0.351. Para este siguiente valor multiplico 1.361 por 6. Resulta 8.166. Entonces, siguiendo la fórmula, lo que sigue, ya tengo todo esto, lo que sigue es sumar estos valores. Entonces, si yo sumo estos valores, tengo lo siguiente: resulta 16.14.
Lo que sigue en la fórmula es lo siguiente. Tengo que la varianza poblacional va a ser igual a toda esta parte del numerador de la fórmula. Sería este resultado, 16.14. Y esto lo tengo que dividir entre el número de datos, que es 30. Entonces, sobre 30. Esto va a ser igual a 0.538. Entonces, este sería el resultado de la varianza poblacional. Las unidades son grados Celsius. Entonces aquí son grados Celsius, pero como se trata de la varianza, las unidades son al cuadrado. Entonces son grados Celsius al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es obtener la desviación estándar. Entonces la desviación estándar se obtiene a partir de la varianza. Lo que tengo que hacer es obtener la raíz cuadrada positiva de este resultado. Entonces si yo obtengo raíz cuadrada de sigma cuadrada, la potencia 2 se cancela con la raíz y nada más queda sigma. Entonces la desviación estándar se va a representar con la letra sigma y va a ser igual. En la calculadora obtengo la raíz de este número. Entonces es 0.538 a la potencia 1 medio, 1 entre 2. Eso quiere decir la raíz cuadrada de 0.538. O si lo hago de forma tradicional con la tecla de raíz cuadrada de 0.538 da el mismo resultado, 0.733 truncado a 3 decimales. Y la potencia 2 de los grados centígrados se cancela con la raíz, por lo tanto las unidades son únicamente grados Celsius. Entonces este sería el resultado de la desviación estándar. Ahora, para calcular el coeficiente de variación, tengo que el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar, que resultó 0.733 grados Celsius, entre el promedio. El promedio resultó 1.833 grados Celsius. Entonces aquí grados Celsius del numerador con grados Celsius del denominador se cancela y únicamente queda la división de estos dos valores por 100 para tener el resultado en porcentaje. Entonces queda que el coeficiente de variación va a ser igual a 0.733 entre 1.833. Esto da como resultado 0.3998. Si esto lo multiplico por 100, resulta 39.98%. Entonces este sería el porcentaje de variación de los datos respecto al promedio o media aritmética. Ahora, todos estos datos se calcularon considerando que es una población, pero si desde el inicio me hubieran mencionado que esto se trata de una muestra, las fórmulas cambian un poco. La fórmula para la varianza muestral sería cada xi menos al promedio, simbolizado como x barra, todo esto al cuadrado, y todo esto lo multiplico por fi, lo sumo y lo voy a dividir entre el número de datos menos 1, y el resultado va a ser igual a la letra S al cuadrado. Entonces cuando se trata de una muestra, la varianza se va a representar por la letra S, el promedio se va a representar por x barra, y en el denominador, en lugar de utilizar n mayúscula, se utiliza n minúscula y se le va a restar 1. Entonces el resultado de la varianza, si se tratara de una muestra, sería el siguiente. Para fines prácticos, el resultado de toda esta parte sería exactamente el mismo, o sea que quedaría varianza muestral S cuadrada va a ser igual a una división
y en el numerador se tiene que es igual a 16.14. Queda exactamente igual que cuando era una población, porque la frecuencia simple sigue siendo la misma, los datos de estudio X siguen siendo los mismos y el promedio sigue siendo el mismo, únicamente se simboliza con otra letra. Entonces queda lo mismo, 16.14 entre el número de datos menos 1. Entonces el número de datos, que en una muestra se simboliza con n minúscula, es 30. Entonces quedaría 30 menos 1 resulta 29. Por lo que va a quedar 16.14 entre 29. Esto es igual a 0.556 truncado a 3 decimales. Entonces la varianza muestral sería 0.556 grados Celsius al cuadrado. La desviación estándar muestral se obtiene con la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces si yo obtengo raíz cuadrada de s cuadrada, se cancela el cuadrado con la raíz y nada más queda s. S sería la desviación estándar muestral y va a ser igual. Yo en la calculadora obtengo la raíz cuadrada de 0.556. Entonces tengo 0.556 a la potencia 1 medio, 1 entre 2. Eso quiere decir raíz cuadrada de 0.556. O de la forma tradicional, presiono la tecla de raíz cuadrada de 0.556. Da el mismo resultado, 0.745, truncado a 3 decimales. Las unidades de esta desviación estándar muestral serían, si yo obtengo raíz de esto, el cuadrado se cancela con la raíz y únicamente queda que las unidades son grados centígrados. Ahora, de forma semejante, el coeficiente de variación va a ser igual a la división de la desviación estándar S entre el promedio X barra y esto por 100 para obtener el coeficiente como un porcentaje. Entonces quedaría que es igual a la división de S, que es la desviación estándar, 0.745 grados Celsius, sobre el promedio es 1.833 grados Celsius. Entonces 1 grado Celsius del numerador con 1 grado Celsius del denominador se cancela y únicamente va a quedar esta división por 100. Entonces 0.745 entre 1.833 resulta 0.406. Esto por 100 resulta 40.64%. Entonces aquí se tienen los resultados de varianza, desviación estándar, promedio, coeficiente de variación cuando se trata de una población, y cuando se trata de una muestra, aquí se tienen los resultados. Entonces va a cambiar un poco lo que es la varianza debido a esta división de n-1. Va a cambiar también la desviación estándar y va a cambiar también el coeficiente de variación. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.